Bueno, aquí está la clase complementaria que me pidieron de los ejemplos. Voy a hacer unos ejemplos para hacer esto más explícito, pero en realidad lo que se necesita para poder resolver esto y para resolver los ejercicios de la tarea y del examen ya lo tienen con los videos anteriores y las demostraciones. Pero ahorita señalo por qué. Vamos a empezar con un ejemplo de una función que tiene inverso por un lado, pero que no es invertible. Acuérdense, si tiene inverso por un lado, o sea, las funciones pueden tener inverso izquierdo, pueden tener inverso derecho, pero si tienen inverso por la izquierda y por la derecha, entonces ese inverso tiene que ser el mismo. Entonces, vamos a mostrar una función que tiene inverso izquierdo, pero no derecho. Vamos a usar esta notación. Vamos a denotar por este símbolo que tenemos aquí, que son los paréntesis cuadrados solamente por arriba, que luego se le conoce como el techo de x, es el máximo entero menor o igual que x. Entonces, si x es, por ejemplo, pi, ¿no? Que es 3.1415, ese número, entonces el máximo entero menor o igual que eso, pues sería 3, ¿no? Y lo mismo, si x es igual a 3, pues ese también sería 3. Bueno, vamos a tomarnos dos funciones para ver que esto, de una función que tiene inverso izquierdo pero no derecho, de los enteros en los enteros. Entonces consideren esta función f y una función g, también que va a ir de los enteros en los enteros, dadas por las siguientes reglas de correspondencia. La regla de correspondencia nos va a decir que f de n va a mandar a n a su doble a, ¿no? Lo va a multiplicar por 2 y g de n, la regla de correspondencia, nos va a dar el techo, o sea, el máximo entero menor o igual que n entre 2. ¿Qué es lo que queremos ver? Como les digo, este va a ser un ejemplo de una función que tiene inverso izquierdo, pero no derecho. Entonces, ver que f tiene inverso izquierdo quiere decir que al componerla con g por la izquierda nos va a dar la identidad. O sea, lo que tenemos que demostrar para ver que g efectivamente es un inverso izquierdo de f, tenemos que demostrar que f seguida de g no es otra cosa sino la identidad en los enteros. Eso es lo que tendría que demostrar para ver que g es un inverso izquierdo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues vamos a aplicar f seguido de g a un cierto entero n. Y esto, por definición de la composición, pues es aplicar f a n y aplicarle g al resultado de eso, ¿no? A la imagen de n bajo f. ¿Y quién es esto? Bueno, aplicar f de n es multiplicar por 2. O sea, esto es tomarnos g de 2n. ¿Y quién es g? G es el que manda a cada entero a el máximo entero menor o igual que ese entero entre 2. O sea, esto nos lo va a mandar aplicándole g a esta 2n, nos lo va a mandar a el techo de 2n entre 2. Y el techo de 2n entre 2, pues tenemos 2 en el numerador, 2 en el denominador se elimina y eso es el techo de n. Pero n, recuerden que aquí como lo tomamos, cuando lo aplicamos es un número entero. Entonces, el máximo entero menor o igual que n, pues es n mismo. Por lo tanto, esto es n. Y eso es lo mismo que la identidad en z aplicado a n, ¿no? Es la función que lo deja igualito. Y por lo tanto, g es inverso izquierdo de f. Listo, ya probamos eso. Ahora, ¿cómo sé que no es un inverso derecho? Bueno, g ya es un inverso izquierdo de f. Y una cosa que demostramos en un teorema anterior, creo que en el número 5, es que si una función es invertible, entonces su inverso izquierdo y derecho son el mismo. El inverso es único. Entonces, ya que g es el inverso izquierdo, si f tuviera inverso derecho, tiene que ser esa misma g, no puede ser otra, porque acuérdense que si funciona por los dos lados, entonces es único. Entonces, ¿quién va a ser cómo mostramos que g no es un inverso derecho? Pues tenemos igual que componer, ¿no? Entonces vamos a componer, esta vez queremos ver que, cuál es el resultado de g seguida de f. Si realmente g es un inverso derecho, esto nos tiene que dar la identidad en los enteros. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a aplicar nuevamente la composición a un número n en los enteros, ¿no? A un número n en z. Y esto es igual a aplicarle g
a n y después a eso aplicarle la función f. ¿Y quién es g de n? Bueno, la función g lo que nos dice es que va a mandar a cada entero a el techo de n entre 2. O sea, n entre 2. Esto de acá es aplicar g y a eso le vamos a tener que aplicar f, ¿es cierto? Pero ahora observen que dependiendo de quién es esta n, vamos a tener dos casos. Tenemos dos casos. O bien, vamos a ponerle caso 1, o bien n es par, o bien n es impar, ¿no? Sabemos que solamente hay de esas dos sopas, dado que n es un número entero. Entonces, si n es par, eso quiere decir que n es igual a 2 por a para alguna a en z, ¿cierto? Para alguna número entero, porque eso quiere decir que sea par. Entonces, ¿quién sería f aplicado al techo de n entre 2? Pues n sería de la forma 2a, o sea, sería 2a entre 2, ¿cierto? Y esto es igual, de nuevo, se elimina el numerador y el denominador, y entonces tenemos f aplicado al techo de a, pero como a es un número entero, pues eso es f de a. Y f de a es igual a 2a, porque esa es la regla de correspondencia de f. Perfecto, entonces esto, de hecho, si se fijan, ya en este caso, bueno, tenemos que 2a es igual a n, entonces esto, perdón, esto sería igual a n, ¿verdad? Entonces, por ese lado, sí parece que funciona como un inverso derecho, porque lo compusimos, lo aplicamos y resultó que nos dejó a n igual. Pero todavía no puedo asegurar que sea la identidad porque todavía no cubro todos los casos. Me falta el caso en el que n, caso 2, en el que n es impar, ¿verdad? Pues no puedo asegurar que eso ya es, que este es el resultado de la función. Solamente se lo aplica a la mitad del dominio, a la mitad de los números enteros, o sea, a los pares. Me falta la otra mitad. Si n es impar, eso quiere decir que n es de la forma 2a más 1. Y si n es de la forma 2a más 1, pues cuando le aplique f lo tengo que aplicar al techo de 2a más 1 entre 2, que es el resultado de aplicarle g, ¿verdad? Porque esta es la regla que nos da. Y esto es igual a f aplicado a, bueno, estas los podemos separar, ¿no? Lo podemos aplicar a, digamos, 2a entre 2 más un medio, que es exactamente esto de aquí adentro. Entonces, lo podemos aplicar a eso. Aquí ya lo borré. ¿Y esto a cuánto es igual? Bueno, un medio no puede ser, no va a estar, se va a quedar fuera porque recuerden que este es el máximo entero menor o igual que x. Entonces, a la hora de calcular lo que está adentro de este paréntesis, pues estos dos, el 2 del numerador que se va a ver con el 2 del denominador, y eso me queda a más un medio, pero a es un entero. Entonces, el máximo entero menor o igual que a más un medio, pues va a ser a. O sea, eso es igual a f del techo de a. ¿Mm? Del techo de a más un medio, si quieren ponerle ahí, pero pues el techo de a más un medio va a ser quitarle un medio, porque eso no está en la parte entera del número entero de allá adentro. Entonces esto es igual a f de a, ¿cierto? Porque a esto de acá se le va a ir el un medio, debido a que es el máximo entero mayor o igual que a más un medio. Entonces eso es igual a f de a, y f de a, ¿quién es f de a? Pues acuérdense que la regla de correspondencia nos dice que es dos veces, ¿no? 2n. Y en este caso, 2a, 2a, que es lo que nos da de aplicarle f. Entonces es 2a y 2a no es igual a n, porque n era igual a 2a más 1. Entonces tengo que esto es distinto de n, por lo tanto, cuando aplico g y después f, o sea, por la derecha, eso es distinto a la identidad en los enteros. ¿Por qué? Porque lo que me quedó aquí no me dejó al número tal y como
como lo tenía, ¿no? Para el caso de los impares. Entonces, ese es un ejemplo. El ejemplo se ve más o menos rebuscado, pero no es tan difícil. O sea, en realidad, como les decía ahorita al principio, en realidad yo ya les había dado los elementos para poder construir un contraejemplo que, si no mal recuerdo, el que se les pide en la tarea es el ejemplo de una función que tenga inverso izquierdo, pero que no tenga inverso derecho. Y les dije, revisen la demostración del teorema que dice que una función es biyectiva si y solo si es invertible. En esa demostración, en la demostración de que una función es inyectiva si y solo si es invertible, a ver, se los pongo aquí como una nota, pero no se los debería de poner porque ya está ahí. O sea, ustedes solamente tienen que revisar la demostración. En particular se utilizan estos resultados. Se utiliza que si f tiene inverso izquierdo, entonces es inyectiva. Cuando demuestro la implicación que dice que si f es invertible, entonces es biyectiva, en particular lo pruebo separado en dos partes. Una, que es esta, de que si f tiene inverso izquierdo es inyectiva, y la otra, de que si f tiene inverso derecho, entonces es suprayectiva. Eso se usa para la demostración y es súper fácil de probar. ¿Por qué? Porque si f tiene inverso izquierdo, entonces acuérdense y queremos probar que es inyectiva, acuérdense que es inyectiva quiere decir que si me tomo f de x igual a f de y, o f de x1 si quieren igual a f de x2, probar que es inyectiva es solamente ver que esto implica, que esta igualdad implica que x1 es igual a x2. Pero si tiene inverso izquierdo, entonces puedo componer con ese inverso izquierdo. Entonces puedo componer a f con su inverso izquierdo, que le vamos a poner aquí f a la menos 1, y aplicárselo a x1, ¿no? Y lo puedo hacer aquí y aplicárselo a x2. Y entonces, como estos son los inversos, pues esto no es otra cosa, sino la identidad aplicada a x1 igual a la identidad aplicada a x2, y la identidad los deja igualito, entonces x1 es igual a x2. Por lo tanto, ya tenemos este resultado. Si f tiene inversa izquierda es inyectiva. Eso lo utilicé en la demostración de este teorema que decía que si una función es invertible, que una función es invertible sí y solo sí es biyectiva. Y por otro lado, el lo mismo, si tiene inverso derecho, entonces es suprayectiva. Acuérdense que si tiene inverso derecho, eso quiere decir que cuando me tomo f de a b, que tenga un inverso derecho, lo que quiere decir es que hay una g que va de b en a, tal que g seguida de f es igual a la identidad en b, ¿no? Eso era que tuviera inverso derecho. Y entonces es suprayectiva. ¿Por qué es suprayectiva? ¿Por qué f sería suprayectiva? Pues porque cuando nos tomamos un b aquí, nos tomamos un b en b, ¿no? Sea b en b, sabemos que ese b es lo mismo que la identidad de b aplicada a b, porque la identidad no le hace nada. Pero como la función es invertible, tiene inverso derecho, tiene este mono aquí, pues entonces esto es igual a f seguido de g aplicado a b. Y esto es f aplicado a g de b. Y acuérdense que una función sea suprayectiva solo quiere decir que siempre que me tomo uno en el codominio, existe alguien aquí, tal que al aplicarle f me da este. Y aquí está. Este g de b es ese alguien que existe aquí, tal que al aplicarle f, es alguien que existe aquí, en A, tal que al aplicarle f me da exactamente a b. Entonces, estos resultados están contenidos en esa prueba, en la prueba de que si una función es biyectiva, entonces es invertible, y viceversa, que si una función es invertible, entonces es biyectiva. Entonces, como tienen en particular este resultado, si yo quiero encontrar un contraejemplo de una función que tiene inverso izquierdo, pero no derecho, pues todo lo que tengo que dar es una función que sea inyectiva, pero no suprayectiva. ¿Por qué? Porque una condición para tener inverso derecho es que sea suprayectiva, es la condición necesaria. Al revés, si quiero encontrar una función que tenga inverso derecho, pero que no tenga inverso izquierdo, necesito una que sea suprayectiva, pero que no sea inyectiva.
Entonces, eso ya me da la clave perfecta para encontrar todos los ejemplos que yo quiera. Entonces, ejemplos súper fáciles que yo estuve viendo con ustedes, que les decía, aquí lo importante, a diferencia de las clases de cálculo, es que nosotros vamos a ver las funciones como relaciones. Siempre las podemos entender como relaciones. Y ni siquiera estamos utilizando a los reales de ningún conjunto particularmente complicado. Entonces, algunos de los ejemplos que hemos estado viendo, pues se puede utilizar sin ningún problema para este tipo de ejercicio. Consideren, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo 2. Y esta vez vamos a hacer una función que tenga, déjenme escribirlo, ahora vamos a hacerlo al revés. En el ejemplo anterior les di una que era que tenía inverso izquierdo pero no derecho. Ahora vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una función que tenga con inverso derecho pero no izquierdo. Y de nuevo, es tan simple como utilizar los elementos. Por eso les dije muchas veces, vean la demostración del teorema 7, vean la demostración del teorema de que una función es biyectiva si solo si es invertible, porque ahí se utiliza esto. Entonces, si quiero una función con inverso derecho pero no izquierdo, vas a tomarme dos conjuntos así chiquitos como lo hemos venido haciendo, no tengo que pensar en nada sumamente complicado, digamos A que tenga uno, 2 y 3, B que tenga A y AB, como lo hemos estado manejando, y F una función que vaya de A a B. Recuerden que las funciones simplemente son relaciones que tienen que cumplir esas dos propiedades de estar definidas para todo el dominio y de que no puede mandar a uno solo a dos diferentes. Entonces esta función la podemos definir, por ejemplo, como la que manda, tiene que tomar a todos los del dominio, ¿no? Entonces al uno lo va a mandar a A, al 2 lo va a mandar a A también. Y eso no hay ningún problema, porque sí se pueden mandar dos al mismo. Eso no es un impedimento para hacer función. Lo que no podemos hacer es mandar uno a dos diferentes. Y luego vamos a mandar al 3 a B, porque tiene que estar definida en todo A, ¿no? Entonces necesito asignarle a alguien a uno, a alguien a 2 y a alguien a 3. Entonces, esa va a ser mi función. ¿Por qué tomé esta función? Bueno, porque como ya vimos, si queremos una función que tenga inverso derecho, pero no izquierdo, para que tenga inverso derecho, una condición necesaria es que sea suprayectiva, es decir, que el codominio sea la imagen, que todos los de B aparezcan en la función, y eso sí se cumple. Pero como no quiero que tenga inverso izquierdo, entonces necesito que no sea inyectiva. Y esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque no es uno a uno, le asocia tanto al 1 como al 2 al mismo elemento, ¿no? Si fuera inyectiva, solamente le asociaría un elemento a cada uno de los del dominio, pero no, este le asocia a dos del dominio, el mismo en el codominio, o sea que no es inyectiva. Entonces, esta función, por esos resultados, debería de tener inverso derecho, pero no izquierdo. Vamos a ver si sí es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga inverso derecho? Eso quiere decir que necesito una G y recuerden, esta G, como es un inverso, va a ir de B en A, tal que tenga la propiedad de que ahora lo quiero por la derecha, ¿no? De que G seguida de F sea igual a la identidad en B. Y va a ser la identidad en B porque es primero G que sale de B y va a A, y luego F que va de A y termina en B. Entonces, F seguida de G, si G es el inverso derecho, me tiene que dar la identidad en B. Entonces necesito esa G. ¿Cómo saco esa G? Facilísimo. Todo lo que quiero es que me regrese a los elementos de la imagen, al dominio, a cómo eran. Entonces, ¿quién sería G? Bueno, a una G que podemos definir que va a funcionar es, si el uno lo manda a, pues ahora quiero que A lo mande a uno. ¿Cierto? No puede ser que A lo mande a 2 porque entonces tendría algo que no es una función, tendría algo que manda a uno a 2 diferentes. Entonces se lo ignoro, no importa. Y 3 va a B, entonces ahora voy a poner que B lo mande a 3. G es una función, está bien definida. G va de B en A. Y fíjense, está definida para todo el dominio. Tanto A como B tienen a alguien asignado. Y no pasa que uno va a dar a dos diferentes. Entonces esto sí es una función. Vamos a ver si esta función es realmente un inverso derecho de F. Bueno, ¿cómo vemos eso? Pues solamente hay que componer. ¿Quién es G seguido de F?
G seguido de F es A va a dar a 1 y 1 va a dar a A. O sea, aplique G y luego aplique F. Eso quiere decir, como A va a dar a 1 y 1 va a dar A va a dar a A, ¿no? Ahora le aplico G al siguiente. B va a dar a 3 en G. Y en F, 3 va a dar a B. Por lo tanto, B va a dar a B. Y ya, ¿no? Eso es todo lo que tengo. O sea, al aplicarle G a cada uno de los elementos de B, que solamente son A y B, obtengo AA y BB. Y esto no es otra cosa sino la identidad en B. Por lo tanto, G es inverso derecho. Ahora, ¿cómo veo que no es un inverso izquierdo? Bueno, recuerden que si G es inverso derecho, la única manera en la cual esa cosa va a ser invertible es si G también es el inverso izquierdo. Pero, ¿qué pasa cuando compongo por la izquierda? Cuando compongo por la izquierda, fíjense, F es la función que va a dar de 1 a A. Y luego al aplicar G, de a 1. O sea, eso me da la pareja 1,1. Después, cuando aplico otra vez F, ahora vamos a ver a 2. F de 2 es A, ¿no? Y luego G de A es 1. O sea que al 2 lo está mandando al 1. Y luego aplico F y aplico G. Cuando aplico F, a 3 lo va a mandar a B. Y cuando le aplico G, a B lo manda a 3. O sea que a 3 lo manda a 3. Entonces, esto de acá es una función que manda a 1 a 1, a 2 a 1 y a 3 a 3. Esta no es la identidad en A. No es la identidad en A porque aquí me está asociando. Sí es una función, ¿verdad? Está mandando dos diferentes al mismo, pero no importa. Lo que no podemos hacer es mandar uno a dos diferentes. Entonces, sí es una función, está definida para todo el dominio, pero no es una función inyectiva, no es la identidad, ¿no? No tiene, este de acá no es el inverso izquierdo y ya sabemos que no tiene inverso izquierdo porque de tenerlo tendría que ser este, ya que el inverso es único. Entonces, esas dos proposiciones, que F tiene inverso izquierdo implica que es inyectiva y que tenga derecho implica que sea suprayectiva, les da un método con el cual pueden generar este tipo de ejemplo sin ningún problema. Tuve un problema con la voz. Sí, estos resultados les da un método en el cual pueden tener toda clase de ejemplos de este tipo, ¿no? Aprovechando ese resultado. Bueno, entonces, ya está, ya saben cómo sacar funciones. De nuevo, vean, por favor, aunque no puedan reproducirlo, vean la demostración de los teoremas, vean el video anterior que les pasé con las demostraciones de los teoremas, porque no solamente nos prueban que el teorema es verdadero, sino que nos dan métodos para para poder encontrar este tipo de ejemplos y para resolver problemas particulares. Entonces, vamos a ver ahora ejemplo 21. Vamos a ver de inyectividad y de suprayectividad, pues que no vimos muchas cosas, no vimos ejemplos, muchos ejemplos, solamente puse las definiciones y la idea en términos de relaciones, pero vamos a ver algunas de las más comunes, ¿no? Por ejemplo, la función que va de los reales en los reales, que es muy conocida, ¿no? Esta parábola, que es la función que a cada número real le asigna su cuadrado, esta no es inyectiva, ¿verdad? ¿Y cómo demostramos que no es inyectiva? Bueno, pues todo lo que tenemos que hacer es ver que hay dos diferentes en el dominio que van a dar a el mismo en el codominio o al revés, ¿no? Ver que nos tomamos dos iguales en el codominio y que no necesariamente vienen de dos iguales en el dominio. Entonces, es una manera de ver que esta no es inyectiva, es tomarnos x1 distinto de x2, por ejemplo, x1 igual a 1 y x2 igual a -1. Bueno, como está dada esta regla de correspondencia, sabemos que la relación, en la relación tenemos al 1,1, ¿verdad? Porque 1 es el cuadrado de 1. Esto pertenece a la relación dada por esta función. Pero también la pareja menos 1,1 pertenece a la relación, porque 1 es el cuadrado de -1. Entonces también satisface esta condición. Entonces estos dos están en la relación. Entonces tenemos que x1 es distinto de x2 y f de x1, que sería la segunda
coordenada es igual a f, igual no será muy clarito, déjenlo escribo, es igual a f de x2, ¿no? Por lo tanto, no es inyectiva. Entonces voy a probar que no es inyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. Consideren f de los enteros en los enteros, dada por, esta la usamos ahorita, f de a, que sea la regla que lo manda a 2a. Y la pregunta es si esa de ahí es inyectiva. Y sí, ¿verdad? Sí es inyectiva. ¿Cómo lo pruebo? Pues con este mismo resultado, puedo usar esto mismo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomarme dos distintos. Entonces, sea m y n en los enteros, ya que aquí estamos en los enteros, donde m es distinta de n. Entonces, ¿quién es f de m? Pues f de m es igual a 2 veces m, ¿no? Según la regla de correspondencia. ¿Y quién es f de n? F de n es igual a 2 veces n. Y sabemos que como m y n son distintas, 2m es distinto de 2n. 2m es distinto de 2n. Por lo tanto, f es inyectiva, porque me tomé dos distintos en el dominio y fueron a dar a dos distintos en el codominio. Pero me dieron dos imágenes distintas. Entonces, la función sí es inyectiva. ¿Qué no es? No es suprayectiva. ¿Cómo argumento que no es suprayectiva? Tengo que dar un elemento aquí, tal que no hay nadie de acá, que bajo esta regla de correspondencia va a dar ahí. Obviamente no es suprayectiva porque aquí no están los números impares, ¿no? Entonces, todo lo que necesito es un impar. Me tomo un impar, por ejemplo, sea 7 en Z, no es un elemento de ahí. Sabemos que no existe ningún número entero, digamos A en Z, tal que f de A, que según la regla de correspondencia es 2A, sea igual a 7, ¿no? Porque A es un entero y 7 no es un número par. Entonces, la imagen de f está contenida, pero de manera propia no es igual a el codominio de f. Entonces, la función no es suprayectiva. Sí es inyectiva, pero no es suprayectiva. Entonces, esta, por ejemplo, y de hecho justamente esta es la que vimos en el primer ejemplo, ¿no? De la que tenía inverso izquierdo, pero no derecho. Y es por esa razón, por los resultados que les dije ahorita. Esta fue una, y la otra que vimos, de que no cumple una, pero sí cumple la otra. Y de nuevo, esto está relacionado pues con eso, con que hay una correspondencia entre ser biyectiva y ser invertible para las funciones. Entonces, esa que vimos ahorita es una función que es inyectiva, pero no es suprayectiva. Vamos a ver ahora una que no es inyectiva. Y de nuevo está relacionada con el primer ejemplo. Consideren ahora, este sería el inciso 3, f de z en z, igual a la que nos tomamos en el primer ejemplo, dada por f de n, que lo mande al techo de n entre 2. Bueno, este va a ser un caso de que f es suprayectiva, pero no es inyectiva. ¿Cómo lo probamos? Bueno, para ver que es suprayectiva me tengo que tomar un elemento aquí arbitrario y ver que existe uno acá que va a dar ahí, ¿no? Entonces, sea m en z arbitrario y tenemos que ver que existe uno en el dominio tal que bajo la función va a dar a m. Entonces, este m en z arbitrario, fíjense que nos podemos tomar ahora a su 2m, a su doble, ¿no? Si tomamos a 2m, pues ese es su doble que también tiene que estar en los números enteros. Entonces tenemos que al aplicarle f, este 2m que me tomé aquí es el que estoy sugiriendo que va a existir en z tal que va a dar al m arbitrario. Y sí, ¿verdad? Porque ¿quién es f de 2m? F de 2m no es otra cosa sino el techo de 2m entre 2.
pero aquí se va el numerador con el denominador y eso es el techo de m, pero m es un entero, o sea que eso es igual a m. Entonces, todas las m's que me tomo van a tener a alguien, en este caso 2m, en el dominio, tal que al aplicarle la función me va a dar esa m. Por lo tanto, f es suprayectiva. ¿Cómo vemos que no es inyectiva? Bueno, para ver que no es inyectiva, vamos a tomarnos dos diferentes, o sea, vamos a tomarnos un x1 diferente de x2. Entonces, voy a sugerir a x1, por ejemplo, que sea 2n y vamos a sugerir a x2 que sea 2n más 1. Entonces, si ven, hay una similitud con el primer ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando de inversos y ahora estamos hablando de inyectividad y suprayectividad. Entonces, x1 es distinto de x2. Para ver que esta cosa no es inyectiva, me tiene que dar como resultado que, aunque estos sean distintos, la imagen va a ser la misma. Vamos a ver si es cierto. Vamos a calcular f de x1. Entonces, f de x1, pues es, según las reglas de correspondencia, es 2n entre 2, ¿no? Y el techo de eso. Y esto, pues ya sabemos que no es otra cosa, sino n, ¿verdad? Eso de ahí es n. Y luego, si nos tomamos f de x2, calculamos, eso es el techo de 2n más 1 entre 2, y esto es igual a el techo de 2n entre 2 más un medio. Se van aquí los dos, o sea, esto es n más un medio, y el máximo entero menor o igual que n más un medio, pues es n. Entonces esto es igual a n. O sea, obtuve n aquí, obtuve n acá, por lo tanto, f de x1 es igual a f de x2. Entonces partí de x1 distinto a x2 y llegué a f de x1 igual a f de x2. O sea, hay un x1 y un x2 que fueron a dar a la misma cosa. Entonces no es inyectiva. Bueno, hasta aquí con los ejemplos. Espero que les sean de utilidad. De nuevo, la clave está en los teoremas. Vean los teoremas, revisen las demostraciones y verán cómo se aplica directamente.